Familia, qué bueno que estés aquí hoy en Iglesia Paz. Y hoy tengo un tema bien interesante y es relevante para todos nosotros, no importando la edad o la etapa en la vida en donde estás. Este tema, este principio que vamos a hablar hoy es un principio poderoso y relevante para aprenderlo y vivir de acuerdo con él. Déjame comenzar con un acertijo. ¿Qué es aquello que está en todo lugar, que no siempre vemos, pero que si no respetamos nos va a llevar a meternos en problemas? Eso es la autoridad. La autoridad está en todo lugar. No siempre la vemos, pero si no la respetamos nos vamos a meter en problemas. Esa es la autoridad. El principio de la autoridad en el reino de Dios es un principio central de cómo opera todo en el reino de Dios. Y entonces vamos a ir profundo en él, vamos a entenderlo, vamos a aprender a respetarlo y a vivir de acuerdo a este principio de autoridad. Comencemos hablando qué es entonces autoridad. Una definición: es el poder y el derecho de hacer algo. O sea, el poder y el derecho que una persona tiene de hacer algo, en particular de dar órdenes y de ver que sean obedecidas. Eso es lo que hace una autoridad. La autoridad bíblica, autoridad espiritual que vamos a estar refiriéndonos en este tiempo, tiene que ver más con el derecho y que tiene una persona de hacer cosas por su posición o por el oficio que ocupa. Entonces, este concepto se refiere más a una legalidad y derecho, más que a una fuerza física necesaria para hacer algo o para lograr que alguien más lo haga. Tiene que ver con derecho y legalidad. Tiene que ver con esa posición u oficio que alguien ocupa para entonces tener esa posición de autoridad que está en cierta área en un momento, que está ejerciendo esa autoridad, y se espera que los demás puedan estar acorde a lo que esa autoridad dice y dicta. Entonces, entendiendo más esto, el principio de la autoridad espiritual comienza con esto: toda autoridad proviene de otra autoridad. Un ejemplo: en una empresa, ¿sí? Quizá tú tienes una empresa, ¿no? Y a lo mejor hay un gerente, o sea, tú tienes como dueño de la empresa un gerente, o a lo mejor tú eres un gerente en una empresa, y entonces como gerente tú llevas un departamento y tú eres la autoridad en ese departamento. Pero esa autoridad que tú tienes en ese departamento te lo ha otorgado, te lo ha delegado otra autoridad. En este caso, el dueño de la empresa te contrata o te sube de puesto, te pone como gerente y te delega su autoridad para ejercerla. Y cuando tú lo haces, o sea, cuando el gerente ejerce esa autoridad, está representando a la autoridad superior. Entonces, toda autoridad proviene de otra autoridad. Y así se va subsecuentemente hasta llegar a la máxima autoridad. Esa máxima autoridad es Dios. Vamos a ir a un texto base que nos va a servir para entender este concepto, este principio. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 13. Y el apóstol Pablo, que es el autor de esta epístola, de esta carta, escribe en el capítulo 13 acerca de autoridad y de respetar la autoridad y de dónde viene la autoridad. Pon atención a esto. Dice Pablo: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Porque este es el principio. Toda autoridad viene de otra autoridad. Y la autoridad máxima en todo el universo es Dios. Y de ahí viene toda la parte delegada de autoridad. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Y a veces aquí muchos se meten en problemas, ¿no? Porque sí hay malas autoridades y de repente leemos esto y decimos: ¿cómo Dios puso autoridad y puso esta mala autoridad? No, Dios no pone malas autoridades. Pero esa autoridad que está ejerciendo, aunque haga un mal papel, o sea, está en el principio del reino, en donde siempre hay una autoridad superior, ¿sí? Entonces, versículo 2: por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, si tú te resistes a una autoridad, el principio es esto:
Como esa autoridad eventualmente llega a la autoridad de Dios o viene de la autoridad de Dios, cuando tú te resistes a esa autoridad, te estás resistiendo en últimos términos a la autoridad superior, que es la autoridad de Dios. Versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Y así es en definición y en teoría. O sea, esa autoridad ha sido puesta para buscar un orden, llevar un orden y castigar a aquellos que no lleven el orden y premiar a los que sí lleven el orden. Esa es, digamos, la descripción de puesto de una autoridad. Versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solamente para evitar el castigo, sino por razones de conciencia. Nuestra conciencia está dentro de nosotros y nuestra conciencia está conectada a los principios del reino de Dios. Y entonces nuestra conciencia sabe y nos dice que respetemos a las autoridades. Versículo 6. Por eso mismo pagan ustedes impuesto, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto, y al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, estamos entrando aquí a entender esto de autoridad. Yo sé que quizá tú nada más escuchas la palabra autoridad, ya hay algo dentro de ti porque has tenido una mala experiencia con la autoridad, o porque ha habido autoridades en tu vida que han hecho un mal papel y tú dices, yo no quiero saber nada de la autoridad. Pero la realidad es que es un principio del reino y necesitamos estar en paz con este principio y saber operar con él y saber ser buena autoridad, los que están en autoridad, pero también saber someternos a las autoridades. Vamos avanzando. Dos tipos de autoridades podemos ver o existen en todo el universo. Hay dos tipos de autoridades. La primera es la autoridad intrínseca, así le vamos a llamar, ¿sí? Es aquella que es perteneciente a uno por su naturaleza y esencia. La autoridad intrínseca solamente es de Dios. Dios es autoridad, es la autoridad máxima, es la autoridad en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las áreas. Él es la autoridad intrínseca por su naturaleza. Él es el creador, el único creador. Y entonces, como creador, Él es autoridad sobre toda su creación. Por su esencia, Él es amor, Él es misericordia, Él es justicia, Él es poder, y toda su esencia lo que habla es de una autoridad. Él es autoridad. La autoridad la autoridad de Dios, vamos a decirlo así, es absoluta y es incondicional. No tiene ninguna condición. O sea, Él es autoridad porque Él es el creador. El Salmo 29:10 dice, el Señor reina por siempre. Él es el rey, ¿sí? Él no está en competencia por su reinado. Él no está en votación por su reinado. Él reina por siempre. Entonces, Él tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre gobiernos y gobernantes, sobre la historia, sobre la iglesia, sobre el ser humano, sobre toda la creación, sobre todo el universo. Él tiene la autoridad. Esa es la primera, autoridad intrínseca. La segunda es la autoridad delegada. Entonces entiende esto. Toda autoridad, a final de cuentas, viene de Dios, ¿sí? O topa con Dios. Y Él es el único que es autoridad intrínseca. El resto de la autoridad que encontramos en el universo es una autoridad delegada. O sea, dada a uno proveniente de otra fuente. Eso es delegar. Dar a otro proveniente de otra fuente. Y la fuente última siempre es Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, toda autoridad viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad máxima. Y entonces de Él viene esa autoridad. Toda autoridad
viene de Dios. Y la autoridad delegada, hay que entender esto, nunca es absoluta, es más bien específica en función, en espacio y en tiempo. La autoridad de Dios no es eterna, es por siempre, es absoluta, ¿sí? Es incondicional. Pero la autoridad delegada se da de acuerdo a una función que se va a desempeñar en un espacio de tiempo, en una región, área geográfica, por un tiempo específico, ¿sale? Y entonces Pablo nos dice aquí, leyendo otra vez el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿entiendes? Esa autoridad delegada. Déjame decirte algunas áreas en donde está esta autoridad delegada. Entonces, cada vez que tú ves, te enfrentas, estás con autoridad, ¿sí? O es Dios mismo, y Él es la autoridad, o es otra autoridad, y esa otra autoridad ha sido delegada de parte de Dios. Por ejemplo, los gobiernos, y es lo que nos habla este pasaje. Nos dice, paguen sus impuestos, denle honra a quien deba darle honra, denle respeto a quien deban de darle respeto. Entonces, las autoridades en el gobierno son autoridades delegadas. Los jefes en el trabajo son autoridades delegadas. Por ejemplo, en la casa, en la familia. O sea, entiende, toda la estructura en el reino de Dios y en toda la creación hay autoridad y siempre funciona con autoridad. Un lugar sin autoridad es un caos, no puede existir. Siempre tiene que haber una autoridad. En el gobierno hay una autoridad, en la ciudad, en el trabajo hay autoridades, en la familia también hay autoridades. La Biblia habla, ¿sí?, de que el esposo es la autoridad ahí en la casa y que los padres son autoridad sobre los hijos y que los hijos harán bien en someterse a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y ese es un mandato con bendición, con promesa para tener largos días de vida. Entonces, en la familia, en la iglesia de igual manera. Hay una autoridad en la iglesia y hay líderes en la iglesia para la operación y el servicio en la iglesia. Entonces, la iglesia no solamente es un lugar para la coinonía, no, es un lugar para la manifestación de la autoridad. Sí tenemos coinonía y amistades y comunidad, pero también es un lugar para que se manifieste esa autoridad delegada de parte de Dios. Mira, hasta en el mundo espiritual hay niveles de autoridad y podemos ver cómo en un momento llegó ahí para anunciar a María ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el ángel Gabriel, y hablaba de, hay arcángeles y hay ángeles, o sea, hay todo un sistema de autoridad también en el mundo espiritual. Entonces, está interesante este concepto. Déjame darte otros dos conceptos. O sea, ya estuvimos hablando un poquito de autoridad, pero hay otros dos conceptos que van junto con el entender autoridad. Conceptos claves. El primero es la obediencia. Y la obediencia no la estoy presentando como un pilar, porque la obediencia depende del pilar de la autoridad. O sea, si hay autoridad y se respeta la autoridad, entonces vamos a encontrar obediencia. La obediencia es llevar a cabo la palabra y voluntad de otro en autoridad. Cuando alguien más en autoridad ha dicho algo, ha dado su voluntad, el obedecer a esa voluntad, eso es obediencia. El someterse y actuar de acuerdo a eso es obediencia. La obediencia es algo importantísimo en el reino de Dios. La obediencia trae vida por la honra a la autoridad que estamos obedeciendo. O sea, cuando tú y yo obedecemos, se desencadena vida en nuestro alrededor, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro hacer. La obediencia, por ejemplo, o déjame hablar, lo contrario a obediencia es desobediencia. La desobediencia de Adán trajo muerte, ese primer hombre, ¿sí? Pero después la obediencia de Cristo trajo gracia, justicia y vida. Pablo les pone en el capítulo 5 de Romanos. Y compara la desobediencia de Adán con la obediencia de Cristo, la cual nos dio salvación y nos llenó de gracia, de justicia y de vida. Entonces, la obediencia es algo fundamental en el reino de Dios. Es algo que tenemos que aprender a caminar en ella, pero no vamos a poder tenerla si no reconocemos
el principio de autoridad, porque la obediencia es someterse a la voluntad, a la palabra de la autoridad. Este es un concepto y vamos a estar regresando a él. El otro concepto que quería abordar es el concepto de rebeldía, ¿sí? Cuando hablamos de autoridad, es lógico hablar de rebeldía, porque y hablamos autoridad y obediencia, y ahora vamos a hablar de rebeldía, porque la rebeldía es la falta de obediencia a la autoridad. La obediencia es someternos a la voluntad. La rebeldía es cuando decimos no quiero, no voy a hacer la palabra o la voluntad de la autoridad. Inmediatamente se da la rebeldía. ¿Entiende esto? No hay pecado más serio que el pecado de rebelión, ¿sí? La rebeldía o la rebelión es pecado, punto, ¿sí? Ahora, hay muchos tipos de pecado, pero al estudiar la Biblia yo me he encontrado que el pecado de rebeldía es de los más serios, es de los que Dios trata de una manera más severa. ¿Y sabes por qué? Esto es lo que yo veo. Yo creo que se trata de manera tan seria porque fue el pecado de Satanás. O sea, porque Satanás era un ángel y era un ángel de los principales, y si no es que el principal, y un arcángel, y fue su problema que se rebeló contra la autoridad de Dios, y de ahí cayó. Toda rebeldía es una caída. El hombre se rebeló, desobedeció y cayó. Satanás se rebeló en contra la autoridad de Dios y cayó. Déjame leerte este pasaje, porque esto que te estoy diciendo no son mitos, historias, no, está en la palabra, en la Biblia, en nuestra Biblia. Se dice puntualmente en varios pasajes cómo es que este ser angelical cayó y ahora es Satanás, ¿no? Dice Isaías, capítulo 14. Te voy a leer algunos pasajes. Dice, está hablando, le está hablando a Satanás. Le dice, ¿cómo has caído del cielo? Lucero de la mañana, ¿sí? Ese lucero, algunos dicen Lucifer y todo, ahí viene, ese lucero de la mañana. Era un ángel increíble, era un ángel hermoso, era un ángel importante. Pero dice, ¿cómo has caído del cielo? Acuérdate, la rebeldía es caer. Lucero de la mañana, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Lo dice, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Este era el pensamiento que tenía. Y eso es una rebeldía porque Dios solamente es rey y Dios solamente es autoridad y nadie puede estar arriba de Dios ni al igual que Dios. Dios es Dios. Pero este ángel, ¿sí?, se equivocó y en ese orgullo, en esa soberbia, se rebeló. Y dice en el versículo 15, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Entonces entiende esto. El pecado de Satanás fue rebelión. Se rebeló en contra de la autoridad de Dios y continúa siendo su modus operandi. Esa es la manera que opera y eso es lo que hace, tratar de buscar esa rebelión de los seres humanos en contra de la autoridad de Dios. Por eso es la rebelión de los pecados más serios, más fuertes que debemos de cuidar. Insubordinación a una autoridad delegada. Acuérdate, toda autoridad delegada viene de parte de Dios, eventualmente llega a Dios. Cuando hay insubordinación a la autoridad, es como un motín contra Dios mismo. Y está fuerte esto, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar en algunos detalles, porque seguramente empieza a haber preguntas. ¿Y qué pasa si esa autoridad se equivoca? ¿Y qué pasa si esa autoridad me está diciendo que haga algo en contra de la voluntad de Dios? Todo eso lo vamos a tocar, pero este es el principio de autoridad. Cuidar la rebeldía. La rebeldía es insubordinación a la autoridad, pero es un motín en contra de Dios. Cuidado con el que se alegra con la caída de la autoridad delegada, ¿sí? Porque el que es un insubordinado de corazón siempre espera que la autoridad caiga y se alegra cuando la autoridad caiga. Pero si hemos entendido la autoridad, no nos vamos a alegrar cuando la autoridad se equivoca y vamos a cuidar nuestro corazón de insubordinación, de rebelión.
Déjame entrar a dos casos. Se está poniendo bueno esto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a entrar a dos casos para estudiar lo que vemos en la misma Biblia, ¿sale? Primero vamos a ver el caso de Noé y sus 3 hijos. ¿Te acuerdas de Noé? A lo mejor lo has oído, el arca de Noé. Hubo un diluvio en la tierra y Dios le mandó a Noé que construyera una gran arca. Y Noé entró con su familia, sus 3 hijos, 3 nueras, con su esposa. Se salvaron ahí en el arca. Pero lo interesante es que una vez que el agua bajó, el arca aterrizó en un monte y bajaron y empezaron nuevamente a crecer en la civilización. Narra Génesis, que es en el capítulo 9 de Génesis, que Noé sembró una vid, uvas, y crecieron las uvas, e hizo vino con esas uvas, y bebió del vino y se emborrachó. Y en su borrachera, Noé estaba tendido en el piso desnudo. Y él tenía 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. Y interesante porque el menor de ellos, Cam, vio a su padre borracho y desnudo y se burló de él. Y entonces fue a decirle a sus otros 2 hermanos. Sus otros 2 hermanos llegaron al lugar donde estaba su padre, entraron caminando hacia atrás sin verlo y llevaban una manta y cubrieron la desnudez de su padre. Lo dejaron ahí cubierto hasta que se despertara, pero no se burlaron de él. Cuando Noé se despertó y se enteró de esto, maldijo a su hijo Cam. Vino un juicio por esta insubordinación del hijo menor. Y vino una bendición sobre Sem y Jafet, que entendieron lo que es autoridad. Entonces, aquí hay algunas preguntas. ¿Se equivocó Noé, quien era el padre, la autoridad? Sí, Noé hizo mal, pero su mal hacer no le daba el derecho a su hijo Cam de burlarse de la autoridad. Y es por eso que sus otros hijos, Sem y Jafet, cubrieron el error de su autoridad. Honraron a su autoridad. ¿Te estás dando cuenta un poquito cómo opera esto? Porque muchas veces nosotros nos excusamos y decimos, no, mi autoridad se equivocó, entonces ya no la voy a honrar. Pero así no opera el principio de autoridad. Tú y yo debemos de tener un corazón sumiso ante la autoridad y debemos de cuidar de que no crezca rebeldía a pesar de los errores de nuestra autoridad. Otro ejemplo, otro caso de estudio. David, el rey David. ¿Has oído del rey David? Bueno, David fue el segundo rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. El pueblo de Israel en un momento de la historia de su historia le dijo a Dios que quería un rey como las otras naciones. Dios dijo, va, ¿sí? Y escogió a Saúl. Y entonces ungieron a Saúl como rey, lo coronaron y Saúl empezó a reinar. Pero Saúl se equivocó en que desobedeció las órdenes de Dios. Se metió a ejercer parte del rol sacerdotal. Tenía autoridad como rey, pero no tenía autoridad como sacerdote. Y se metió a ejercer parte de un rol sacerdotal. Y entonces Dios se enojó porque abusó de su autoridad y lo desechó. Y dijo, ya no vas a ser rey. Y entonces encontró a David y ungió a David como rey. Lo interesante es que aunque Saúl, el primer rey, había sido desechado, siguió reinando, tenía toda la autoridad en el reino. Aunque David ya había sido ungido como rey, David no era rey. Y luego, para agravar todo esto, Saúl se enceló, se ofendió, se enojó contra David y empezó a perseguirlo. El rey desechado, pero que tenía la autoridad, el poder, empezó a perseguir al nuevo rey, ¿sí? Que no había sido puesto como rey y no tenía ninguna fuerza o poder. Y David, lo interesante es que siempre respetó la autoridad de Saúl, respetó al ungido de Dios, aunque ya había sido desechado por Dios. David nunca fue en contra de la investidura que tenía el primer rey Saúl.
Y hubo oportunidades, Saúl persiguiendo a David, queriendo matar a David, David perseguido, ofendido, empujado, en una ocasión tuvo la oportunidad de matar a Saúl, hubiera sido facilísimo, mataba a Saúl y entonces era puesto como rey y decidió no tocar al ungido, no tocar a la autoridad puesta por Dios. Y esta es toda una lección, porque Dios dijo de David: he encontrado a alguien conforme a mi corazón. Aquí está la enseñanza. O sea, David, aunque tenía los argumentos, la razón para ir en contra de esa autoridad, no se guió por la razón, se guió por la autoridad que tenía. Y esperó el tiempo en donde Saúl murió y entonces él fue levantado como rey. Y fue un gran rey porque conocía autoridad. ¿Entiende esto? Cuando nuestras autoridades se equivocan, la prueba está sobre nosotros. O sea, Dios no se equivoca, que es la autoridad última, pero la autoridad delegada en todo el mundo, en gobiernos, en familias, en empresas, en la iglesia, o sea, hay equivocaciones de la autoridad porque somos imperfectos, pero cuando la autoridad se equivoca, como Noé o como Saúl, la prueba está en aquellos que están bajo autoridad. ¿Sí? Qué interesante. Este es el principio de la autoridad. Y si tú te estás justificando por el error de la autoridad para ir en contra de este principio, no respetarlo, no honrarlo, nos vamos a meter en problemas. Te vas a meter en problemas. Ahora entiende, la autoridad, cuando la autoridad se equivoca, esa autoridad tiene que saber que va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Yo lo puedo, déjame ejemplificarlo así, ¿no? Como cuando a alguien se le delega autoridad, ¿no? Como a un policía que de repente le dan la placa y dicen: aquí está tu placa, ¿no? Para que ejerzas autoridad como federal. ¿Sí? Bueno, un día él va a tener que regresar la placa a esa autoridad y entonces él va a dar cuentas por cómo usó esa autoridad. Toda autoridad, todos vamos a dar cuentas ante Dios, pero las autoridades, Dios les va a decir: ¿y qué hiciste con esos 6 años de gobierno que te di como presidente? ¿Y qué hiciste con ese tiempo que fuiste pastor? ¿Y qué hiciste con ese tiempo que eras padre de familia, con tus hijos, con tu esposa? Hay unas cuentas que tienen que dar nuestra autoridad, pero entiende, cuando la autoridad se equivoca, los que estamos a prueba somos nosotros. ¿Respetaremos el principio de autoridad? ¿Honraremos la autoridad máxima que le ha delegado en esa autoridad? ¿O va a empezar en nosotros rebeldía? Está interesante, ¿verdad que sí? Familia, hay 2 preguntas que vamos a responder, no hoy, pero la siguiente semana. ¿Cómo ser una buena autoridad? Es algo que tenemos que aprender, ¿no? Y también esta pregunta de si se vale no obedecer a esa autoridad delegada, porque hay ocasiones en donde tenemos que saber cómo caminar en este principio, en donde necesitamos obedecer a Dios cuando esa autoridad contradice lo que Dios nos manda. Pero para eso necesitamos un poquito más de tiempo y lo vamos a abordar la siguiente semana. Yo quiero ir cerrando hablando de la autoridad de Cristo. Cristo es el ejemplo en cómo vivir este principio. Y el cristiano que sigue el ejemplo de Cristo va a aprender a usar la autoridad con otros, más que sobre otros. Porque la autoridad es un camino de servicio, es un camino de amor, es un camino de ver el interés de los demás. No es para someterlos y para tener nuestra ganancia, todo lo contrario. El ejemplo es Cristo. Cristo tiene el ejemplo o nos da el ejemplo de autoridad. Y yo creo que vayamos a este pasaje que está en Filipenses capítulo 2. Y este capítulo de Filipenses es tan interesante porque el pastor Watchman dice que estamos entrando en Tierra Santa cuando estamos aquí viendo este pasaje de Filipenses. Déjame encontrarlo aquí.
Entonces, llegando aquí a Filipenses capítulo 2, el pastor Washmani dice que estamos entrando aquí en tierra santa, que debemos de entrar así quitando nuestro calzado para entender este pasaje. Dice aquí el apóstol Pablo: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dice aquí en el 5, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada vez que ves la palabra obediencia, tienes que detectar que hay una obediencia a la autoridad. Y aquí Cristo dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a qué? ¿Obediente a quién? A Dios. Y dice en el 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí este pasaje nos está hablando cómo hay un viaje de Cristo. Siendo igual a Dios, viene un descenso y Él se hace en forma de siervo, de ser humano, y aprende obediencia. El autor de Hebreos dice que Cristo aprendió obediencia. Fíjate qué interesante, porque Él, siendo Dios, pues no tiene que obedecer. Él es Dios, ¿sí? La autoridad máxima. Pero cuando Él se hizo hombre en forma de siervo, tuvo que aprender a obedecer a su autoridad, Dios Padre. Y el Padre, cuando vio esta obediencia de Cristo, le delegó esa autoridad a Él. Cristo caminó con una autoridad delegada, porque Él, siendo hombre, siervo, ya no tenía, se despojó de esa autoridad, se sometió a la autoridad de Dios. Pero Dios, al ser honrado en esa autoridad, o Dios Padre, honró a Jesucristo, Dios Hijo, y le dio esa autoridad, una autoridad que maravillaba a las multitudes. La gente decía: no hemos visto tal autoridad. ¿Con qué autoridad habla? Enseña, ministra, sana. Autoridad para callar las tormentas, autoridad para traer de la muerte a vida a los que habían padecido, autoridad para caminar sobre el agua, a la autoridad para echar fuera demonios, para perdonar pecados, para dar su vida y para ganar vida para todos nosotros. Esa es la autoridad con la que Cristo caminó. Y al obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo mucho, hasta lo alto, hasta lo sumo. Entonces, esto es lo interesante, porque cuando Cristo se sometió al Padre en obediencia, nunca hubo rebeldía en Él. Nunca. Perfecta obediencia. Y Dios lo honró con la máxima autoridad. ¿Sí? Cuando Jesucristo, ya resucitado, se acercó a sus discípulos, según lo narra Mateo 28, versículo 18, dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado, fíjate qué interesante, ¿quién se lo dio? Dios Padre, la máxima autoridad. Dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Wow. Cristo aprendió obediencia. Cristo caminó sometido a la autoridad increíble de Dios, en una obediencia perfecta, con cero rebeldía, sin pecar, y en la cruz ganó nuestra salvación. Y la recompensa que obtuvo fue que se le dio toda autoridad, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora,
fíjate, aquí viene lo interesante. Jesucristo, que tiene ahora toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo quién es y por lo que hizo y cómo obedeció y cómo honró a la autoridad del Padre, ahora nos dice, por tanto, versículo 19, como Él tiene la autoridad, ahora nos dice a los discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Otra vez la palabra obedecer, obediencia. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como Jesucristo es la máxima autoridad, entonces Él ahora delega su autoridad a la iglesia, a sus discípulos. Y nos dice, esta autoridad que yo tengo, por tanto, vayan. Esta autoridad va a respaldar su hacer y su caminar. Pero vivan de acuerdo a mi ejemplo. La autoridad del creyente está en dar la autoridad y señorío en nuestras vidas a Cristo. Si tú quieres caminar con esta autoridad delegada, comienza dándole la autoridad en tu vida a Jesucristo. Nómbralo el Señor de tu vida, la autoridad de tu vida. Dale el señorío, el gobierno. Dile, Jesús, sé tú mi rey. Y entonces, al hacerlo tu autoridad, nuestra autoridad, Él delega esa autoridad para que tú y yo seamos ahora sus manos y sus pies. Y todo el respaldo de la autoridad de Cristo está con nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ahora entiende esto. Yo no sé cómo estés en cuanto a la autoridad. Quizá estás atorado, déjame decirlo así, estás atorado con la autoridad. Cada vez que ves a una autoridad, hay algo de rebeldía en tu corazón. Estás en la escuela y le haces la guerra al maestro, le haces la guerra al director. Estás en el trabajo y le haces la guerra al delegado. O sea, en cualquier situación como que traes algo que quiere rebelarse. Te quiero decir, eso no es de Dios. Eso no es un principio del reino y te tienes que librar de eso. Quizá haya habido una autoridad en tu vida que te ha hecho daño, te ha herido, y lo siento muchísimo. Pero el principio de autoridad continúa y debes de entender, la autoridad delegada sí se equivoca. Yo soy un hombre bajo autoridad y te digo, mis autoridades se han equivocado, pero mi corazón ha estado sumiso y obediente a ellos, sin rebeldía. Y ese es un gran caminar, esa es la manera que tenemos que hacer. Mira, no debes de mirar al hombre, sino solo a la autoridad que ese hombre o de que ese hombre está revestida. Muchas veces vemos al hombre y dices, ¿cómo crees? Si es más chico que yo, ¿cómo crees? Es más inculto que yo. Lo que tienes que ver es la autoridad que se le ha delegado. Y mira la autoridad, no mires al hombre. ¿Sí? No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre. Y eso te va a ayudar muchísimo. Camina en obediencia. Porque el principio es este. Quien rechaza y resiste a las autoridades delegadas de Dios, rechaza a Dios mismo. Este es el principio de autoridad. Es fuerte, fuertísimo. Pero hay una libertad cuando la entendemos. Hay mejores tiempos, hay salida en cada situación. Y el siguiente domingo vamos a ir hablando más acerca de esos puntos y de esas situaciones. Cómo ser una buena autoridad y en qué momento es que no debemos obedecer a las autoridades. Y hay ejemplos bíblicos, pero tienes que entender esto. Quien rechaza y resiste a las autoridades delegadas de Dios, rechaza a Dios mismo. Porque toda autoridad es puesta de parte de Dios, desciende de esa autoridad que el Dios absoluto, la autoridad absoluta del universo tiene y delega. Yo quiero que hagamos una oración, porque quizá estás atorado ahí con la autoridad, quizá es en casa, quizá es con la autoridad del gobierno, ¿sí? Yo me puedo identificar, quizá es en la empresa, quizá es en la iglesia, no sé en dónde estés atorado con la autoridad, pero no pelees en contra de la autoridad. Porque la autoridad viene de parte de Dios. Tienes que tener un corazón sumiso
y Dios te va a dar la salida. Y hoy Dios quiere sanar tu corazón, porque un principio de autoridad es que tú y yo no podemos ser una buena autoridad si no estamos bajo autoridad. Y en esa rebeldía que en ocasiones nos encontramos, no estamos bajo autoridad, nunca vamos a poder ser una buena autoridad. Entonces, pongamos en paz esto. Vamos a orar. Señor, hoy entendemos y recibimos este principio de autoridad que opera en tu reino. Señor, sabemos y te nombramos a ti nuestra máxima autoridad. Padre, y te pedimos perdón si hemos tenido en nuestro corazón rebeldía. Perdónanos, Señor. La desechamos de nuestro corazón. Perdónanos las veces que hemos resistido a la autoridad, no con un corazón sumiso, pero con un corazón rebelde. Hoy decimos: rebeldía, sal de nuestras vidas, sal de nuestro hablar, sal de nuestro pensar y de nuestro actuar. Y Padre, te pedimos que pongas esa obediencia que tuvo Jesucristo en nuestros corazones, que podamos aprender de Él hoy y siempre. Amén. Pues nos vemos la siguiente semana. Dios te bendice.